Esta actividad está enmarcada en la alianza entre el Instituto Distrital para las Artes y Dartes y la Cámara Colombiana del Libro para la modernización de la cadena comercial del libro en Colombia. La calidad de los metadatos es determinante para la comercialización de los libros. Por eso, a continuación, les presentamos cómo hacerlo de manera correcta, a partir del registro ISBN, haciendo uso de la clasificación tema para lograrlo. Bienvenidos. Hola, esta es otra presentación que tiene que ver con el proceso de capacitación que está haciendo la Cámara del Libro y de Artes sobre la modernización de la cadena comercial del libro en Colombia. Esta modernización tiene muchos elementos. Uno, el tema de tener el software de gestión. Otro, el tema de estandarizar los procesos de intercambio de información entre editores, distribuidores y libreros con el SINLIC. Otro tiene que ver con la apoyo al sector a que pueda utilizar el SINLIC en su software de gestión. Otro tiene que ver con la comercialización vía electrónica de libros impresos y digitales. Otro fundamental, el catálogo, que es un poco columna vertebral de todo el proceso de modernización. Y si vamos a hablar del catálogo, tenemos que hablar de metadatos. Entonces, hablemos de metadatos. ¿Cuál es el objetivo de todo lo que estamos haciendo aquí y en todos los lugares del mundo en el campo del libro? Desde hace algunos años se volvió una palabra común. Metadatos. Es para hacer posible que cada libro, en sus múltiples formatos y canales de comercialización, tenga visibilidad en el mercado. Metadatos existen para cualquier objeto que se quiera transar en las redes, entre ellos los libros. ¿Qué es lo que hacemos con los metadatos? Es un mecanismo informático, si se quiere, que le permite a usted etiquetar, catalogar, describir, clasificar recursos en Internet para facilitar su búsqueda. La definición que nos hace Mariana Guaras en esta diapositiva es suficientemente ilustrativa. Datos sobre el libro siempre ha habido. Metadatos también. Piensen ustedes en una ficha catalográfica de una biblioteca. Ese resumen del libro que está en la ficha catalográfica, donde está el código DIWI, donde está un número que identifica el libro dentro de la biblioteca. Entonces, esa es una ficha de metadatos de un libro común y corriente. Hoy en día usamos otro tipo de metadatos. Entonces, en ese sentido, metadatos ha existido siempre, pero empecemos a ver, miremos hacia la carrera cómo ha evolucionado el concepto. No me voy a detener en cada uno de estos, pero fíjense, hablamos ya de la clasificación decimal DIWI, los catálogos impresos que hacen las casas editoriales o a través de las bibliografías nacionales que hacen las bibliotecas nacionales, el precursor del ISBN que fue el SBN, tenemos el ISBN de 9 dígitos, los códigos los estándares para intercambio electrónico de información EDI, el ISBN de 13 dígitos que anda rondando desde el 2007, las clasificaciones temáticas como BIC o IBIC. Y en la última década apareció el ONIX, que ya vamos en la versión 3.0 del 2009. Ha aparecido otro indicador muy importante que es el ISNI, que identifica a los autores. Sobre ese tendremos que hablar más, no en esta presentación, pero más adelante vamos a ver la importancia que se tiene. Y lo más reciente es la clasificación tema, que es un poco la estandarización global que se está construyendo. Ya está construida, pues tiene varias versiones, pero con el propósito de que sea global. Es un poco un desarrollo a partir de lo que fue BIC e IBIC, para tener un estándar en el que se puedan agrupar todas las variedades temáticas en que se puede clasificar un libro. Supongo yo que ya ustedes han visto la presentación del registro ISBN y van a ver que ya la tabla fundamental de clasificación temática que se está utilizando es la de tema. ONIX. ONIX es un estándar que se ha generado en el mundo del libro, ¿cierto? No solo en el mundo del libro.
ONIX está diseñado para permitir comunicación electrónica entre todos los que intervienen en la creación, producción, distribución, puesta a disposición de productos de la propiedad intelectual, físicos o digitales, en un lenguaje de programación que es el XML. A partir de ese concepto del estándar ONIX se desarrolla el estándar ONIX Books, que es un estándar para metadatos de libros, básicamente. Entonces proporciona todo el tipo de información que pueda generarse sobre un producto editorial. Es un formato de datos comercial, ese es su objetivo fundamental. Tiene la tendencia que ya ha sido adoptado globalmente. Creo que todas las agencias ISBN del mundo hoy están trabajando con un software que hace el registro a través del lenguaje del estándar ONIX. Y ustedes encuentran el ONIX desarrollado para multitud de lenguas. Este proceso de ONIX lo maneja una entidad internacional que tiene su sede en Londres, que se llama Editor, y allí se reúnen como representantes de todos los países del mundo, representantes del sector editorial, de las agremiaciones, de los institutos técnicos, para definir el desarrollo del estándar. Allí mismo, por ejemplo, en Editor es que se administra, se maneja el nuevo estándar de clasificación temática TEMA con TH. Ahora, ¿dónde están los metadatos? Cuando yo hablo de metadatos, tengo que responder un poco de preguntas que creo que le interesan a alguien. A alguien que está buscando un libro. Hagamos esta reflexión. Hoy en día se producen tantos libros en el mundo que es imposible que una librería en particular tenga la posibilidad de depositar en sus anaqueles, en su estantería, ni siquiera una fracción de la cantidad de libros que se producen. Pero además, hoy en día, la gente cuando va a buscar un producto editorial, a lo primero que se aproxima es a un computador, a un teléfono móvil y a buscar esa obra en alguno de los múltiples buscadores que hay. Pensemos en Google. Entonces yo tengo que tratar de que los metadatos, la información que yo puedo brindar sobre la obra editorial que estoy publicando, sea lo suficientemente amplio para garantizar que ese libro sea visible, y mientras más información tenga, más visibilidad va a tener. Entonces yo respondo una primera pregunta: ¿cuál es la obra que se publica? Esto quiere decir, obvio, título, los autores, y son todos los autores, no solo el que escribió el texto, el traductor, el ilustrador, el que hizo la carátula, todo ese tipo de cosas. El sello en el que participa, si es una colección, en fin, eso es lo primero que identifico: ¿cuál es la obra que se publica? Dos, ¿cómo es esa obra? Entonces tengo que empezar a hablar de formatos: impreso, en papel, libro electrónico, audiolibro, características físicas de ese libro que estoy ofreciendo, de esa obra, el tamaño, la encuadernación, el tipo de papel, los múltiples detalles del formato electrónico. ONIX aporta mucho a esta estandarización de los metadatos. Si ustedes se meten a la página de ONIX, al final les doy detalles de la misma, ustedes van a encontrar listados de ONIX para clasifican todas estas cosas, para estandarizar, justamente, permitir que los computadores lean esta información rápidamente y garantice que el libro va a aparecer. Por ejemplo, en el formato electrónico se puede encontrar un listado, no sé, de N variables, de todos los múltiples detalles que puede tener un formato electrónico. Necesito decirle a la gente cuándo se publica la obra. Es una novedad, sí, cuándo va a salir. Yo puedo empezar a hacer metadatos desde un año antes de que el libro salga al público. ¿Por qué? Porque ya adquirí los derechos de autor, porque lo estoy traduciendo. Puedo empezar a lanzar pequeños boletines de prensa sobre ese libro. Ahí estoy diciendo cuándo se publica la obra. Quiero saber si es una reedición y qué cambios hice. Si es una reimpresión. Es muy importante saberlo. En Colombia, por ejemplo, los editores no han tenido la disciplina, el juicio de reportar ante la agencia de la Cámara, de la agencia ISBN, cuándo van a hacer una reimpresión.
aparte de que muchas veces hacen reediciones utilizando el mismo ISBN anterior. Ese tipo de cosas son las que hay que empezar a corregir para garantizar que ese libro que estoy reeditando o reimprimiendo tenga el mercado la claridad de que ya está disponible. Entonces, un metadato importante es el estado de disponibilidad en el catálogo de esa obra editorial. ¿Cuánto cuesta la obra? ¿Dónde se comercializa? Factor fundamental. Tener precio. El local y en moneda extranjera, las zonas o territorios donde yo tengo los derechos en que puedo adquirir, publicar esa edición en caso de que sea una compra de derechos de autor, o a los que les he dado autorización para venderla en su territorio. ¿Cuál es el tema de la obra? ¿A qué público se dirige? Este es un elemento fundamental y ahí volvemos a insistir en tema, no me voy a detener en ello, pero la clasificación temática tema es bastante poderosa y exhaustiva en identificar dónde temáticamente se ubica una obra, y creo que supera con creces a otras clasificaciones temáticas que se han usado a lo largo de los años. Y en particular, tema tiene una importancia crucial en cuanto se está volviendo un estándar global para el comercio del libro. Cada día es más fuerte eso. Explicar en metadato cuál es la audiencia objetivo, sea por grupo de edad, sea por niños y jóvenes, adultos mayores, no sé, es otro elemento fundamental. Pero eso no es todo. ¿Qué más se puede contar de la obra para hacerla visible? Carátula. Un metadato muy importante, palabras clave, reseñas, book trailers, un pequeño video que haga con una entrevista con el autor o describa un resumen de la obra, podcast con los autores, entrevistas, opiniones de los lectores, en fin. Mientras más información haya sobre la obra, va a ser mucho más fácil que el público lector se puede acercar a ella a través de las redes o a través de otros elementos. Cuando estamos hablando de construir catálogos nacionales de la oferta editorial, nosotros lo que partimos es de importar todos los metadatos que ya tenemos en la agencia ISBN, que son bastantes. Si mi memoria no me falla, cuando usted registra adecuadamente una obra en el ISBN, está aportando cerca de más de 50 datos sobre el libro, pero algunos no están en el momento del registro. Pongo, por ejemplo, el caso de la carátula. Por el tipo de registro de ISBN que hacemos en nuestros países, la carátula puede ser un proceso posterior. De pronto no se ha fijado el precio, no tenemos todavía opiniones de los lectores, en fin, ese tipo de cosas. Este proceso de enriquecer los metadatos que ya teníamos en el ISBN, agregándole otros, es la clave para que ese catálogo de la oferta editorial funcione como pensamos que debe funcionar. Por ejemplo, estamos hablando del SINLIC. Vamos a hacer un estándar para la transmisión de información entre distribuidores, editores y libreros. ¿Cuál es la madre del SINLIC? La ficha del libro. Es el primer documento que hemos estandarizado. Y en la ficha del libro yo lo que estoy transmitiéndole a un editor, a un distribuidor o a un librero es, mire, aquí está la información detallada del libro. Estoy mandándole todos los metadatos posibles para que ese librero, en el catálogo de su librería, para hacer su promoción de comercio electrónico similares, cuente con toda esa información. Entonces, el gran catálogo que estamos pensando es un repositorio donde recojamos todo lo que se produce en Colombia con la mayor cantidad de metadatos posibles. Miren, un ejemplo típico es el de lo que tienen los españoles. España tiene, con el DILBE, es un catálogo de metadatos enriquecidos de la producción editorial española. Hay casi 1.300.000 títulos. Muchos de ellos no están completamente enriquecidos. Se puede encontrar títulos sin la carátula, pero una buena parte sí tienen esos metadatos. Pero si usted se va al otro nivel de catálogo en España, que es todostuslibros.com, ahí hay casi 4 millones de títulos con metadatos que han sido aportados, sea desde DILBE, la plataforma del ISBN,
o por los libreros y los distribuidores que importan esos libros, y además libros que puede que no estén registrados con ISBN, que allá puede pasar, también se incorporan a esta plataforma. Entonces, un poquito ya lo dijimos, pero ¿dónde se producen, dónde se generan metadatos? En las etapas previas a la edición ya les contaban, cuando compré los derechos ya es un primer metadato del libro, cuando hice el contrato para la elaboración de obras, eso es lo que llamamos metadatos para premercadeo del libro. En Colombia el premercadeo del libro no ha estado muy fortalecido, pero usted puede encontrar en otros escenarios que en una, no sé, en una convención de libreros en Estados Unidos les están entregando a los libreros presentes muestras de los libros que van a salir en la siguiente temporada. No sé, una cosa que se haga en el invierno. Mire, los lanzamientos de verano, de otoño van a ser estos, y ya le entregan una cantidad de información sobre esos libros. En el proceso de edición se genera una cantidad, contenido de la obra, autor, traducción, que edita mucho lo que tiene que ver con el registro ISBN. En producción editorial hay parte que es de ISBN, pero parte que habría que agregarle, enriquecer. Por ejemplo, yo puedo definir el libro, el formato, y obtener, voy a publicar el libro y no tengo la certeza todavía del número de páginas, o quién sabe qué puede pasar en el proceso de producción editorial. Entonces, eso puede llevar a cambios. Esos cambios hay que enriquecer el catálogo con esos cambios. Metadatos de mercadeo antes, durante y después de publicar, metadatos relacionados con la cadena de distribución y metadatos con los lectores, las opiniones de los lectores. Si algo ha agarrado fuerza en el mundo hoy, y creo que es el secreto en buena parte de Amazon, es el de saber captar la información de los lectores, los compradores de los libros y sus opiniones para compararlos como metadatos útiles en el mercadeo de obras editoriales. ¿Cuáles son los principales metadatos usados en OVNIs? No, aquí tenemos 3, 6, 7, 13, 14. Pero pueden ser muchos más. El identificador ISBN, la descripción del producto, editorial, sello, ciudad, país, fecha de publicación, soporte y formato, elementos adicionales si los tiene, hace parte de una colección sí o no, el título, subtítulo, autores, el número de la edición, idioma, dimensiones, en fin. Estos son como los básicos, pero hay que entender que estos básicos son los que tenemos que, por un lado, enriquecer e incorporar otros nuevos metadatos. En apoyo al mercadeo, no me voy a poner a leerles lo que está ahí muy claro, y ya lo hemos hablado, ¿cierto? El peso, el tipo de empaque, palabras clave y similares. Les cuento como anécdota que en el proceso que ha venido haciendo la Cámara del Libro de construir el catálogo, el equipo que se desplaza a las editoriales a apoyarlas en esta tarea van con balanza y cámara para garantizar que tengamos ese dato, el peso. Si yo voy a hacer comercio electrónico, que es algo que se está imponiendo cada vez más, necesito saber cuánto pesa ese libro para estimar el costo de su envío al cliente en cualquier lugar de la geografía. Y la carátula. Una cosa muy preocupante que hay, por ejemplo, yo conozco muchos catálogos de este tipo, plataformas, en la que la ausencia de carátulas es muy fuerte, y van a ver cómo es el impacto de esto en la comercialización del libro. Miren acá, en el 2016 Nielsen hizo un estudio sobre los metadatos en el Reino Unido, y creo que pintan cosas interesantes. Títulos que incluyen todos los metadatos básicos incrementan las ventas un 75% más que los que no incluyen esos metadatos. La presencia de la imagen de cubierta, ahí va esta reflexión, implica un aumento en las ventas del 51% con respecto a los títulos que no la muestran. Metadatos anticipados favorecen hacer las ventas. Los títulos que tienen el estándar al mínimo, sus ventas una media del 100% aumentan, y un 25% más cuando se suma una entrega de datos a tiempo. Eso es enriquecer la información a tiempo. Cuando tengamos el catálogo construido, pues el propósito de la Cámara es educar a los editores a alimentar ese catálogo. Pero es que tienen que entender que esa es una tarea que es responsabilidad del editor por un lado, pero tiene que ser a tiempo, oportuna,
para llegar a tiempo al mercado y acelerar todos los procesos. La presencia de datos descriptivos en los registros de títulos está en relación con un aumento de las ventas del 72%. Añadir palabras clave también aumenta las ventas de los títulos. Debido a que los lectores descubren su siguiente libro a través del boca a oreja, las editoriales deberían concentrarse en los campos de datos que ofrecen mayores posibilidades de que el lector descubra el producto. Hay que pensar en la experiencia del consumidor y trabajar a partir de este punto. Bowker, que es el que maneja la agencia ISBN en Estados Unidos y en Inglaterra, en el Reino Unido, destaca este punto como una cosa muy fundamental. Y como si fuera poco, es importante esta reflexión de los metadatos con respecto a voz. En un artículo de la revista 212 de hace un par de años se mostraba cómo cada día más las búsquedas por voz van a ser más fuertes. Los asistentes que ya están en Alexa, Siri y similares, todo este tipo de tecnologías se van a desarrollar mucho en los próximos años y hay que ir pensando en metadatos especializados para ese tipo de cosas. Los motores de búsqueda van a trabajar mucho con ese tipo de tecnologías, entonces no podemos olvidarnos de que allí hay otra herramienta fundamental. Todo esto tiene que ver con que sí, es casi que tenemos que volvernos predicadores. Creo que en la Cámara del Libro ha sido muy fuerte en los últimos, y en todas las cámaras del libro, hablar de metadatos, metadatos y metadatos. Creo que la pandemia solo ha dejado una buena lección. ¿Cuál es? Es que puso de presente para el sector toda la cadena de valor, editores, libreros, distribuidores y hasta para los lectores, que el ámbito digital es un ámbito importante para trabajar, para desarrollar cosas. Los editores y en particular los libreros entendieron que en el comercio electrónico están grandes posibilidades para el sector. Y si algo viene empujando en los últimos meses la pandemia es acelerar la digitalización. Y no estoy hablando de libros digitales. Estoy hablando de libros en papel. Es la digitalización de las operaciones dentro de las empresas, la modernización de la gestión de comercialización. Y perdónenme que insista, pero esto pasa desde lo que hemos llamado SINLIC, es que hablen las máquinas. Toda la información que está circulando entre editores y videodistribuidores se haga a través de máquinas. El manejo de inventarios, los pedidos, el estado de la consignación, todo eso es muy importante que se haga. Eso le va a permitir al editor y al librero dedicarse a su verdadero oficio. Pero si tenemos un buen catálogo con buenos metadatos, la comercialización va a ser, la comercialización electrónica va a ser muy poderosa y en general la información sobre el libro. Yo siempre en estos casos traigo a colación una experiencia que tuve cuando trabajaba en el CERLAC hace unos años de un consultor que lo llevamos a hablar sobre metadatos y el tipo hizo un caso ahí en vivo de buscar un libro en internet. Lo encontró, digamos, en 4 sitios y se puso a analizar los metadatos de ese libro en los 4 sitios. Encontró diferencias notables, desde mal escrito el nombre del autor, precios distintos, hasta el título equivocado, ese tipo de cosas. Los mejores metadatos de ese libro los tenía, ya se imaginarán quién. Y donde había una mayor debilidad en los metadatos era en la página web de la casa editorial de ese libro. Entonces, no creo que hay que insistir en esto de metadatos. Ahí les dejamos el manual de los metadatos, una buena guía
es del 2015, no creo que haya cambiado mucho las cosas. Hay una versión en español que hicieron Aranza Mellado y Silvia Mas hace unos años. Ese estudio de Nielsen, pese a que es para el ámbito de Estados Unidos y el Reino Unido, es muy ilustrativo de cómo son útiles los metadatos. Además, me interesa mucho que ustedes puedan visitar la página de Editeur, que Editeur es la organización internacional que está manejando todo el estándar ONIX, el estándar tema, y está preocupada por los metadatos en todo momento. Y hay una en particular que me interesa que visiten mucho, está en la página de DILBE en España, que se llama calidad de metadatos. Ahí está el vínculo. Ahí hay información detallada, hay buenos documentos y similares que creo que les pueden servir para entender mejor este proceso. Bueno, ya hablamos de metadatos. Puede que haya mucho más que hablar sobre metadatos. Puede que ustedes tengan muchas inquietudes más sobre este proceso. En la Cámara del Libro está el equipo dispuesto a atender las consultas que ustedes quieran sobre el particular. Muy seguramente el equipo que está trabajando en todo el proceso de modernización los va a visitar en sus empresas, les va a ayudar en todo este proceso de cómo construir buenos metadatos sobre sus obras. En fin, solo me resta decir que este proceso de modernización de la cadena comercial del libro en Colombia, que se arrancó desde el 2018, cuando empezamos con lo del SINLIC y lo del software y una cantidad de cosas, ya no lo para nadie. Pensamos que la pandemia lo había parado. No, la pandemia lo aceleró, porque esta es una respuesta que necesita el sector urgentemente, que necesitan los lectores urgentemente. Muchas gracias.